Vamos a grabar. ¿Está grabando? Grabando. Creo que está grabando. Lo dice de una manera diferente. Sí, pero lo dice de una manera que habitualmente no me lo dice. Pero bueno, vamos, de nuevo compartimos. Bueno, igual al final de la exposición volvemos a reiterar un poco la consigna, si queda grabada, y de última, si hay alguna duda, la volvemos a ver. Aparte, creo que la clase de hoy va a permitir también eso, va a permitir, ¿cómo se llama? Pensar un poquito qué es el objeto que podemos traer para compartir, si es un objeto escrito, si puede ser otra cosa, ¿no? Y lo decía en base a, no sé si lo pudieron ver, o si lo estuvieron viendo el texto de Rockwell que está para la unidad 1, fíjense que uno, bueno, nada, una planificación siempre es una cosa en transformación, uno diseña algo y va redefiniendo en función del camino, porque obviamente que el diálogo con el otro implica redefinir, repensar, reorganizar. Entonces, yo se los había dicho la semana pasada, estos dos textos, que tanto el texto mío como el texto de Elsie Rockwell, estaban para el último punto de la unidad 1, pero los traje para acá, porque me parecían más pertinentes, ¿sí? Incluso el punto 1.3 de la unidad 1, que era esto de el conocimiento escolar, el conocimiento educativo, eso también lo traje para acá porque me parecía más interesante en el marco de esta discusión, ¿sí? Así que hoy vamos a estar entrando en la unidad 2 con estos dos textos. Como se vienen dando cuenta, los textos, las clases, como les decía, si leen los textos le van a sumar más, pero en general reponemos bastantes cuestiones de los textos, como para que ustedes les permita pensar alguna cuestión. El texto hoy de Rockwell lo vamos a reponer bastante, y yo les decía, traten de leerlo, es un texto bastante interesante, y es un texto que refleja bastante el enfoque con el que trabajamos nosotros. Así que bueno, hoy vamos a entrar con la unidad 2, que es la antropología y las prácticas de construcción de conocimiento, los procesos de aprendizaje. Hoy vamos a ver un poquito el enfoque, cuestiones de conocimiento, cómo se articula lo escolar, lo educativo, a partir del trabajo de Rockwell y algunas cuestiones de mi trabajo. Y después, la siguiente clase, vamos a hacer este impasse para discutir algunas cuestiones, y después vamos a retomar con la cuestión bien del aprendizaje, el conocimiento, en lo que vendría a ser la sexta clase. Así que bueno, yo tengo la costumbre de hacer siempre un repasito. Esto me parece que es importante. Estuvimos viendo un poco el enfoque histórico-etnográfico, no voy a replicar las categorías que para nosotros son centrales, pero no solamente vimos algunas de estas 5 categorías, sino volver a estar sin modificar. Lo voy a modificar así me queda modificado para el próximo. 5. Y además hablamos un poquito de los procesos y cómo hay diferentes procesos que se articulan, ¿sí? Cuando uno está abordando una determinada problemática. Y trabajamos un poco qué entendemos por proceso, y es importante, para mí es importante que quede claro esta relación entre práctica y proceso, ¿sí? Esto es importante. En realidad todas las categorías, pero principalmente eso, ¿no? Porque a veces parece invisibilizado. Y hablamos un poquito de cómo se articulan todos estos procesos, ¿no? El proceso educativo, el escolar, el proceso de construcción de conocimiento y la producción cultural, ¿no? Un poco esto es lo que venimos haciendo en las 3 clases anteriores. En la última nos focalizamos en esta cuestión del conocimiento y la relación con la antropología, ¿no? Y cómo en la historia de la antropología uno puede repensar, a partir del texto de Boyer, cómo uno puede repensar de alguna forma cómo la antropología ha abordado los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Y esto, a partir del texto tratamos de pensar cómo él de alguna manera introduce nuevamente la relación nosotros-otros, aunque no explícitamente, sino producto del análisis que yo hago, ¿sí? Para pensar los procesos de construcción de conocimiento, o de qué manera él plantea que la relación nosotros-otros está presente en la historia de la forma en que la antropología ha problematizado el conocimiento, ¿no? Y él principalmente lo dice a partir de decir, bueno, hemos problematizado los procesos de construcción de conocimiento de otros, entre comillas, de otras dinámicas, de otros entramados relacionales. Eso nos ha hecho a nosotros repensar nuestros propios procesos de construcción de conocimiento. Y a partir de ahí empezamos a entender que es a partir de pensar
nuestras propias prácticas de construcción de conocimiento, es que problematizamos las prácticas de construcción de conocimiento que se despliegan en la sociedad, ¿no? Un poco ese es el eje del que vimos. Y bueno, fuimos repasando diferentes autores. Perdonen, prendí el aire acondicionado porque hacía un calor terrible acá atrás donde estaba. Ah, la humedad es terrible. Y me empezó a dar. Bueno, y a partir de esa analogía nos quedamos en, bueno, esta analogía que pone en tensión diferentes elementos, dos ejes que aparecen en la discusión en torno a cómo la antropología abordó el conocimiento, los procesos de construcción de conocimiento, y dijimos, la podemos pensar como esquemáticamente, sin caer en dicotomías, sino más bien pensándola como elementos para problematizar y tensionar las prácticas de construcción de conocimientos escolares y educativos. Entonces, hoy nos vamos a situar en esto, en este andamiaje, ¿sí? En cómo se han abordado en la antropología la relación entre lo educativo y lo escolar, y cómo podemos pensar, a partir de cómo se abordó en la antropología esto, los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Estamos parados en este esquema. Bueno, vamos a empezar con lo que vendría a ser la unidad 2, los textos que estaban. Pero esperen un segundo, porque cuando comparto pantalla, no sé cómo hacer para ver si hay alguien esperando de las chicas. Yo supongo que me avisará. ¿Saben ustedes si avisan? Perdón, tengo una consulta. Ah, sí, obvio, interrúmpenme y pregúntenme todo lo que quieran. Yo Genial. me estaba basando como cronograma en el PowerPoint que presentaste en la primer clase, ¿sí? Eh, Porque no encontré, digamos, un cronograma. ¿Hay algún cronograma en el campus de textos para leer por clase? Hay, pero lo estamos modificando permanentemente. ¿Quién es Fátima? ¿Sos Sí, soy Fátima? yo, Fátima. Ah, ok. No, Este, para saber mínimamente. Y como les no, más que decía, nada. yo les voy diciendo la clase anterior para dónde encarar. Ah, bien. Bien, porque yo encontré en la unidad 2 de ese PowerPoint que tenían los textos de Boyer, Leib, Rogoff y otro más de Leib. Uno es Leib con, Sí, no sé cómo. Claro, esos 4 textos, pero no están tampoco en el campus los 4, entonces no estaba muy sí, segura están. de... Sí, sí, Yo están, no, ¿eh? yo no los encontré, solo encontré 2. El de Leib con Pasero, como se diga, y no recuerdo ahora cuál otro. Bueno, no importa, no. Entonces, hoy vas a decir que se lee para la próxima, más que nada para estar más orientada. Sí, esa es la idea. Genial. De hecho, la próxima, sí, sí, porque es lo que acabo de decir hace un ratito. Digo, lo dije en las primeras clases y todo eso. Eh, el cronograma es tentativo de texto, ¿sí? No se enrosquen con, lo digo todas las clases, lo vuelvo a decir de nuevo, no se enrosquen con las lecturas así. A ver, los textos no van a saldar las clases, eso es lo que quiero decir. Es imposible que los textos sirvan para saldar la discusión que nosotros damos en la clase, es imposible. ¿Sí? Son orientaciones para pensar las discusiones que planteamos en las clases. ¿Sí? Y son base para dar algunas discusiones. Yo les fui diciendo durante las clases cuáles le convenía leer, cuál convenía encarar de esta manera. La clase pasada le dije, miren, encaren este, no voy a seguir un cronograma estricto, de la misma manera que tampoco les pido que estrictamente lean los textos. O sea, no soy estricto ni conmigo ni tampoco con ustedes. Así de básica es la cosa. Porque considero que es en función del diálogo que se va dando. Esto implicaría una cosa, pero la voy a decir. Digo, a ver, la facultad, la universidad y la tradición de la carrera ha puesto los seminarios como si fueran asignaturas. ¿Sí? Las asignaturas prediseñan los contenidos y bajan los contenidos de una discusión armada. Los seminarios son formativamente espacios abiertos. ¿Qué quiere decir que son espacios abiertos? Quiere decir que uno comparte los procesos de investigación. Así son los seminarios. Por eso es un seminario, no es una materia. Esa tradición está absolutamente tergiversada en la facultad y se ha vuelto absolutamente reproductivista la lógica. Entonces, en un seminario uno baja y se reproduce la lógica de una materia donde hoy leemos esto, mañana esto y esto. Y eso implica que no haya apertura a la discusión y no haya apertura a la investigación. No solo a la investigación, a la apertura a la discusión con ustedes, sino a la apertura a la discusión y a la investigación que se da en la situación del diálogo y en la que se le va dando al docente también.
Es producto de cómo veo que se van dando las conversaciones entre nosotros, que yo voy cambiando el cronograma. Por eso es abierto, y por eso no me pongo estricto con la lectura, y por eso nadie les va a controlar que leyeron ningún texto. Lo dije en la primera, lo digo ahora. De hecho, quieren leer, fantástico, porque les va a ayudar a ustedes, pero la lógica, y esto no me importa que quede grabado, se lo diría a la universidad, al país, lo discutiría con quien sea. La lógica acá es la construcción de un problema. ¿Sí? Y si ustedes construyen un problema a partir de la lectura de un texto, va a ser más rico, obviamente, y les va a dar un marco general. Por eso no es que no entiendo lo que decís, Fátima, sino que me parece bárbaro y me encanta que leas. Pero te aclaro que no te preocupes tanto por seguir el cronograma, sino que preocupate por cuáles, o anda, vayan viendo las claves que les voy tirando en relación a las temáticas que vamos abordando. Y en general, otra cosa que les dije, no se preocupen porque en general una clase le va a dar pie al texto de la siguiente clase. Y por ahí hasta es más pertinente, y esto creo que lo discutiría también con quien sea en la universidad, es preferible que yo les diga a partir de la clase cómo leer el texto a que ustedes lo lean, porque los textos son multifacéticos, ¿sí? Son multidimensionales. Entonces, hoy acá yo les voy a tirar las líneas de qué leer o cómo leer para el seminario Rockwell. ¿Qué leer y cómo leer el texto mío? Así como los otros fuimos tirando líneas de qué leer y cómo leer el texto de Boyer la otra vez. ¿Se entiende? Con lo cual no se enrosquen, porque aparte no voy a hacer control de lectura, no voy a hacer nada, todo eso esto no quiere decir que lo compartan, los libero a Javi, a Mer y a Vicky, que hoy no está, de este posicionamiento. Pero este es mi posicionamiento, ¿sí? Y los que estuvieron en algún seminario siempre conmigo saben que es siempre así. Yo no voy a controlar. Sí me parece que es interesante esta situación de leer y saber dónde están parados. Así que la idea es esa. Y si no, va a ser difícil encontrar el cronograma, porque bueno, nada, lo vamos cambiando a medida que se va desarrollando. No sé si se entendió esto. Sí, ¿Entendió, sí, Fati? perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Bueno, nada, vamos. Y Hoy yo vamos a... Sí, te vamos. hago una pregunta en función a lo que venías diciendo antes, o sea, ya que volvimos ¿A dónde? ¿El texto? a, a lo que ¿El estábamos tema? hablando hoy, hoy sobre la relación entre proceso y prácticas. Ah, dale, sí, dale. Y quería preguntar, a ver, así medio de forma general resumida, si lo que estabas planteando es que hay procesos, o un proceso, no sé bien, la verdad que no, por eso la pregunta, está el proceso de lo escolar, el proceso de lo educativo, y de manera relacional, el proceso de construcción de conocimiento, y todo ese entramado del cual podemos hablar de ello a partir de las prácticas de los sujetos, digamos. A ver, proceso, como les decía, es una categoría analítica, o sea, es una decisión que producimos nosotros de algo que sucede en la realidad, en la vida cotidiana, en los hechos, en las relaciones, que está entreverado en sí mismo. Cuando analizamos, como vos les contaste a todos el otro día lo que trabajabas, cuando analizamos el proyecto de bienvenida o el proyecto que estamos analizando es esa situación, estamos analizando cómo se despliega una situación de relaciones entre sujetos en un momento histórico. Uno analíticamente en ese referente empírico puede encontrar, ¿sí?, diferentes procesos, situaciones que tienen que ver con lo escolar, situaciones que tienen que ver con lo educativo, pero que escindirlas es analítico. Uno ve la relación, las escinde para poder ver las diferencias, de la misma manera que las escinde para poder ver qué aspectos que tienen que ver con las formas de construcción de conocimiento escolar, ¿sí?, se ven en contextos no escolares, por ejemplo. O formas de problematizar o de construir conocimiento que no son de lo escolar, ¿sí?, y que las podemos ver desplegados en otros contextos que pueden ser educativos. Esos son dos procesos que están simultáneamente y que son divisiones analíticas que hacemos, ¿sí? Es como la división naturaleza-cultura, nosotros otros, son divisiones analíticas. A eso le estoy denominando procesos. Y hay otros procesos, y no es menor el otro, Odón, ¿para qué voy? No es menor el otro, el de la producción cultural, ¿sí? Porque incluso la cierta tradición de la antropología y de la antropología de educación
viene de la relación que se produce entre cómo se conceptualiza y se construye conocimiento y se piensa las relaciones de aprendizaje, las relaciones de formación de la juventud en lo escolar, y en la relación en tensión con la situación de la producción cultural, o cómo se despliega eso en la dimensión de lo cultural, que en cierta tradición de la antropología sería todo aquello que involucra a lo escolar, que involucra a lo educativo, pero que va más allá de todo eso. Pero son divisiones analíticas, en la realidad no aparece esto, en el proceso. Las dividimos para analizar y para ver, para clarificar, si se quieren, las relaciones. Y entre esos procesos también está el de construcción de conocimiento, ¿sí? Que está vinculado con ambos, que está presente, que está entreverado, ¿sí? Pero que tiene que ver con algo muy específico o que podríamos pensar como otro proceso particular. Pero que es educativo y que es escolar y que tiene que ver con la cuestión cultural también, y podríamos agregar, si querés, el proceso socioeconómico, podríamos agregar miles, ¿sí? Lo que además estoy planteando, y este es mi planteo, es que en la formación nuestra, muchas veces no se explicita qué se entiende por esta categoría de proceso. Entonces la escuchamos todo el tiempo, proceso, 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 proceso. Y nosotros acá traíamos la categoría de práctica, que está un poco más trabajada. Lo que estoy planteando, retomando algunas cuestiones de Bourdieu, algunas cuestiones de Leib, algunas cuestiones de ciertos autores que algo nombramos durante todo este tiempo, es que es el entretejido de prácticas, ¿sí?, donde podemos ver en juego los procesos, pero que en última instancia, lo que si querés, lo digo brutal para que nos entendamos, lo que si querés podemos registrar son las situaciones en acción en términos de prácticas. Por más que esas prácticas, en términos concretos, expresen la tensión entre la dimensión más estructural de la vida, lo sociohistórico, y la dimensión más cotidiana de la vida. Las prácticas articulan las dos dimensiones. Ahora, además de articular esas dos dimensiones, articulas esas dos dimensiones en esta tensión, ¿sí?, que tiene que ver con los procesos. Por ejemplo, articula las dimensiones en el proceso educativo, articula las dos dimensiones en el proceso escolar, articula las dos dimensiones en el proceso de construcción de conocimiento, en el proceso socioeconómico, si querés. Ahora, son aspectos que uno elige ver de la articulación entre esas dos dimensiones, que cuando vemos un conjunto de prácticas interactuando decimos, bueno, acá estamos analizando el proceso escolar, acá el educativo, o la relación entre ambos, o por ahí decimos, bueno, no tiene sentido esta distinción, porque hay un nuevo proceso que está jugando, ¿sí? Va por ahí la lógica, ¿sí? Va por ahí, pero es importante que entendamos que son analíticas, ¿sí? Que no son aspectos que uno... Por eso ahora estamos planteando todo esto, y a mí me pareció interesante que lo bajáramos a las situaciones que ustedes van a trabajar, o todo eso, y por eso dije, bueno, hagamos un impasse, ¿sí? Dice que mi internet está inestable, así que me deben estar viendo mal. No, se ve bien. Quería ¿sí? decir una cosita breve, ¿puede ser? Sí, obvio. No, que por ahí esto que estás explicando, que está buenísimo, se puede ver bien ahora cuando trabajemos el texto de Rockwell, porque muchas veces, incluso Rockwell lo tiene, no me acuerdo si acá o en otro, una definición así de procesos sociales, habría que traerla mirá. también, por ahí estaría bueno, después la busco y Dale. la mandamos. Pero muchas veces esto de resistencia, apropiación, subversión, en vez de tomarlo como proceso, como vos estabas mencionando, a veces se toma como prácticas. Entonces, cuando lo damos en didáctica, muchas veces este texto, que todos lo habrán leído, tienden a identificar una práctica que ven un día en una escuela de los chicos como resistencia, ¿no? Como automáticamente ligarla a esto, en vez de vincularla con todo lo que estaba comentando Maxi recién en torno a procesos más amplios. Claro, y además después cuando quieren hacer investigaciones más a largo plazo, se preocupan porque justamente no saben si esas prácticas son de resistencia o no, porque entran en contradicción con otras. Entonces, en vez de poder ver al proceso completo, y retomando la cuestión de la vida cotidiana que ya viene trayendo Maxi en otros encuentros, de la complejidad, de la superposición, se generan problemas de, se me contradice cómo hago, cómo lo pongo. Entonces, está bueno porque aporta eso también.
Perdón que traigamos nuestros problemas de didáctica al seminario. No, pero me parece que está buenísimo, porque tiene que ver son ejemplos que permiten. Lo que pasa es que yo creo que no sé qué piensa el resto, pero yo creo que es un espacio oscuro en nuestra carrera. O sea, hay categorías como la de cultura, que las empezamos a replicar, bla, 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 y no nos detenemos a explicarlas. Y damos por hecho que quien nos está escuchando, quien está trabajando, las comprende. Y no, no necesariamente. Además de que la complejidad de esto es que nosotros estamos hablando en un plano analítico, en un plano metodológico también. Y eso es difícil. Es difícil, es difícil. Es sencillo y difícil al mismo tiempo. Por eso aclararlas todo el tiempo y por eso ponerlas en juego. Está buenísimo. A mí me costó mucho tiempo, y me sigue costando porque no lo tengo resuelto, entender que ir al campo no es ir a buscar procesos o hechos sociales, sino es ir a observar y a partir de las prácticas, a partir de la dinámica local, poder ir construyendo en relación con la teoría, como dice Rothwell, ir construyendo un abordaje de esa localidad. Pero digamos que en todas las primeras materias, y todas las materias como que siempre ponen un énfasis en la perspectiva histórica de las ciencias sociales, y por ende siempre como que hay mucho tiempo para leer a Durkheim o a cómo la antropología viene también un poco embebida de la tradición sociológica, y tardamos a veces en llegar a los aspectos contemporáneos de la disciplina, como el enfoque histórico-etnográfico, por ejemplo. Yo recién lo pude medio abordar en profundidad con el equipo de antropología de educación, pero en otras materias es como que no llegábamos. Entonces, un poco me costó, no estoy diciendo que la carrera me generó eso, pero en general me costó entender un poco así. Era como que te arman la cabeza muy de la sociología y después era, bueno, invertir eso, ¿no? E igual yo valoro mucho todo ese andamiaje teórico, me gusta mucho igual todo lo que han producido los históricos de la sociología, pero me cuesta mucho esa cosa de agarrar algo particular del campo y a partir de eso llegar a las grandes preguntas, digamos, o algo así. Y es un ida y vuelta. Igual no es por tirarle a la carrera, sino, o sea, y no me quiero enroscar con esto, pero no de temas, si les interesa, hay varios artículos que tenemos nosotros sobre esto, de la carrera y cuestiones que tienen que ver con eso, pero tengamos en cuenta que es una carrera que fue diseñada hace 35 años para el ingreso de 35 estudiantes, de 40, de 50, no más. Yo creo que lo que y a una antropología que no existe más, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que nos termina pasando, creo ahora con toda la discusión del plan de estudio, los que estuvimos participando, fue re interesante en el término no solo para los estudiantes que participaban, para los graduados, sino para los que estamos a cargo de las materias. Nosotros, por la experiencia nuestra, estamos todo el tiempo vinculándonos con cómo están organizadas las otras materias. Pero el diálogo, por ejemplo, el diálogo que se dio entre Diana Lenton ay, socio 2, me olvidé, me olvidé el nombre, qué mujer que me cae tan bien. Bueno, y la gente de socio 2, cómo se daban los diálogos entre ellos. Rosana, Y Roxana, cómo se dan los diálogos entre ellos y cómo ese diálogo implicó también redefinir, vos no das esto y yo doy esto, entonces, bueno, entonces vos das esto y yo doy esto. Bueno, eso pasó en la discusión sobre la reforma del plan de estudio durante hace 2 o 3 años, y la verdad que está buenísimo, y eso implica actualizar la carrera también, y poder ver, por ejemplo, bueno, che, al final, no sé, la otra vez hablamos con Ale Roca, que está a cargo de HTA, y la gente que está a cargo de TAC, y nos quedaban 20 años de la historia de la antropología que nadie daba. Digo, ¿y quién da los 20 años que están acá en el medio? Vos empezás en la década del 60, yo termino en el 20, y bueno, en el medio queda todo eso que es re importante en la antropología. Bueno, nada, eso tiene que ver también con actualizar, con poner en movimiento, y tiene que ver con estas cosas que estamos repensando, digamos. Cómo repensamos y cómo estamos permanentemente reflexionando sobre los procesos de construcción de conocimientos propios. En este caso, es la formación de un antropólogo. Bueno, ¿alguna pregunta más o encaro con esto? Bueno, encaramos. A mí lo único que me preocupa es que estas chicas, bueno, de alguna forma igual
Denise tiene mi teléfono por didáctica, me escribirá, o no habrán podido. Bueno, vamos. Vamos a tratar de ver estas dos cuestiones, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver un poco, traemos el texto de Rockwell, ¿sí? Para ubicar, que un poco tiene que ver con lo que vos decías, Gonzalo, ¿sí? ¿Qué entiende ella por vida cotidiana y dónde elige ver estos aspectos de la vida cotidiana como resistencia, apropiación, subversión, que ahora los vamos a ir viendo, ¿no? Y ella nos dice, bueno, en los intersticios. Y fíjate que yo en términos de dibujo, es una construcción de dibujo, lo ubico acá, en el punto de quiebre, en encuentro, en el punto de relación, el intersticio, ¿sí? Y ella dice, bueno, de alguna manera esos intersticios nos permiten mirar y conocer los procesos sociales que configuran la realidad. Esas situaciones de tensión, esos espacios no abiertos, no jugados, no definidos, ¿no? Y ella además en todo el texto, la idea del texto, por eso les decía, es como es como una guía de lectura, la clase del texto, una guía de lectura, ustedes pueden darle miles de lecturas a los textos, es como cómo lo miramos nosotros en esta temática. Ella está discutiendo todo el tiempo con las teorías de la reproducción, o cómo fue mirada de alguna manera la vida cotidiana, o la cuestión en relación a lo escolar, ¿no? Y las situaciones. En el texto ustedes tendrán, y yo, esta era una pregunta que no me acuerdo qué versión subimos, pero tengo la sensación que subí la versión de la conferencia y no la versión del texto que está en el libro, donde están las fotos, lo cual es un bajón. Voy a volver a subir la que está, en la que están las fotos, porque ella empieza con todo un ejercicio reviendo un patio, igual la foto del patio no se entiende mucho, no sé si el que la vio, donde ella analiza la figura de un patio, un patio escolar, digamos, ¿no? Y cómo los sujetos, cómo los niños se apropian los espacios del patio escolar y lo redefinen, a pesar de que la mirada adulta no está presente, ¿no? Y a pesar de que esa estructura previa no estaba diseñada para esos lugares, ¿no? Entonces ella dice, bueno, los niños no hay que mirarlos simplemente como estos a los que se les deposita o se les inculca el conocimiento de generación tras generación en base a instituciones, sino también hay que observarlos en los momentos en los que quiebran esos espacios, ¿no? En el momento que toman decisiones, en el momento que se reapropian esas cuestiones, ¿no? Esta pregunta que ella se hace, cómo invertir la relación que sitúa a estos niños, para bien o para mal, como depositarios de una cultura inculcada por las generaciones precedentes y por las instituciones sociales, para observarlos como seres humanos en proceso de tomar decisiones y de reapropiarse la experiencia vivida, ¿no? Y entonces me parece que esa es la clave para pensar el texto, y esa es la clave con la que nosotros miramos. Y eso sucede en la intersección de estos procesos. Y seguramente acá, no lo estamos poniendo, del proceso de construcción de conocimiento. Y ahí entra el diálogo con el texto que escribí yo, que en realidad el texto es más para ver cuestiones teórico-conceptuales, porque el texto hace referencia a una experiencia concreta de formación que se da en la materia, pero permite poner el foco, poner la atención entre una dialéctica, entre la dialéctica del aprendizaje como práctica y la práctica como aprendizaje, ¿sí? Y es tratar de pensar que en esos intersticios nosotros tenemos que poner la mirada en esas prácticas dialécticas que se generan, ¿sí? Donde aprendemos ciertas prácticas y esas prácticas también nos permiten a nosotros desplegar aprendizajes sobre una dinámica más compleja en lo social, ¿no? Y permite además ver cómo se genera esa interacción. La idea de la relación entre los dos textos tiene que ver con pensar, ay, no me cambió de diapositiva, ahí va, tiene que ver con pensar, ¿sí? Si Rockwell de alguna manera plantea que pensar la relación entre lo que se enseña y lo que se aprende, hay que verla en los intersticios que encontramos en el quehacer de las aulas, ¿no? Ella recupera mucho, bueno, a ver cómo hacemos para ponernos a mirar las aulas, ¿sí? Que las aulas no son simplemente esos lugares donde se reproduce la cultura, donde se pone y se baja todo lo que previamente, sino son espacios donde los pies se meten en esos intersticios, ¿sí? Entonces dice, miremos en profundidad el quehacer en el aula, lo que sucede en la vida cotidiana en el aula, ¿sí? En nuestro caso, implicaría poner el foco en las prácticas, ¿sí? Y en prácticas que implican procesos de construcción de conocimiento. Porque esas prácticas, y ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Están insertas en procesos más amplios, ¿sí? En este caso, en los procesos de construcción de conocimiento. Bueno,
Y siempre va a haber una dialéctica, a ver, para sumar a lo que incluso decía Javi, es un proceso dialéctico entre la práctica. Vuelven a ser categorías para analizar lo que los sujetos hacen. No es que en un momento, sino que es una situación dialéctica. ¿Sí? Entonces ella agarra y se detiene a pensar estos tres procesos. ¿Sí? Yo traje algunas definiciones de los procesos, algunas definiciones, algunas conceptualizaciones que ella hace, y traje algunos extractos del registro que plantea ella, en este caso, para pensar. Bueno, y empieza con el proceso de resistencia. ¿Sí? Ella dice, el proceso de resistencia es aquel que es esa fuerza que se opone siempre a lo que está activo de alguna manera, que tiene una fuerza opositiva. Ahí es casi una definición en términos de la categoría, ¿sí? Y agarra y dice, bueno, pero tenemos que pensarlo más en la versión clásica de Paul Willis, ¿no? Donde él analizaba como ciertos jóvenes, hijos de obreros, ¿sí? Algunos creían o no creían en este mandato de la meritocracia, y otros jugaban planteado en la lógica escolar, y otros ponían en tensión esa lógica escolar, articulándola con otros procesos de aprendizaje, otros conocimientos que se desplegaban en contextos que no necesariamente eran escolares, ¿no? Entonces, Willis no lo vamos a trabajar, pero Willis es muy interesante para ver la relación entre cómo un conjunto de conocimientos están vinculados entre lo educativo y lo escolar, y van yendo de un lugar hacia el otro. Ya que Mer me puede corregir mejor, porque creo que se lo sabe de pe a pa el texto, pero él no lo plantea en términos de conocimiento. O sea, aparecen los conocimientos, pero no está explícitamente planteado. Sí, no está explícitamente planteado en términos de conocimiento. No Sí, me acuerdo. ella habla de los conocimientos, ella, perdón, yo Él. ya feminizo a todos los autores. Él sí habla de conocimientos, quizás no escribe un capítulo teórico sobre Claro. los conocimientos, pero al trabajar sobre ideología, retoma conocimientos y prácticas en esos Claro. procesos de apropiación. Claro. Sí, lo que digo es no pone el foco de la mirada en eso. O sea, ve los procesos y las prácticas de construcción de conocimiento en el sentido que Boyer lo planteaba en la clase anterior, ¿se acuerdan? En el plano de, bueno, estoy analizando este proceso, y uno de los elementos que se ponen en juego son los procesos de construcción de conocimiento para analizar otros elementos, pero no están en el centro de la escena. Pero es muy interesante también el texto para poder ver esa tensión, ¿no? Y cómo, Perdón, Maxi, y vos dijiste entre educación y escolarización, pero en realidad él lo plantea entre el mundo escolar y el mundo del trabajo, digo, para los que no lo leyeron al texto. Sí, ¿no? sí, es entre esos dos procesos. Y en ese sentido, el mundo escolar es el de la escolarización de Willis, y el mundo del trabajo sería el mundo de lo educativo en el sentido amplio. O sea, en la dinámica educativa, en esos encuentros de esos chicos por fuera del ámbito escolar, se despliegan procesos educativos. O sea, procesos de construcción de conocimiento que no necesariamente se ponen en juego en términos escolares. ¿Se entiende? Aunque tienen cuestiones de lo escolar. Y eso lo va planteando. Él lo llama lo plantea en términos del acceso al trabajo, de ciertas prácticas laborales, de ciertas formas laborales. ¿Sí? El texto se llama siempre Aprendiendo a trabajar, o cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajo de clase obrera. El texto es no sé si es así exactamente en inglés, pero es de una transparencia explicativa absoluta. Sí, Entonces, de alguna manera, él está poniendo en juego el aprendizaje, pero lo está poniendo para pensar, y el poner en juego el aprendizaje y poner en juego las prácticas que despliegan esos sujetos, es poner en juego los procesos de construcción de conocimiento. Lo que pasa es que el foco está en otro lado. En este sentido va lo que planteamos de división analítica de procesos. Digamos, acá, fíjate cómo lo está poniendo en otro lado, pero yo puedo agarrar a Willis y analizarlo pensando en términos de su trabajo etnográfico, lo educativo y lo escolar, más allá de que él está hablando de trabajo. ¿Se entiende? Forzar el análisis para pensar en ese sentido. ¿Sí? Lo que no quiere decir que lo haya hecho, sino que uno lo toma y lo redefine. ¿Sí? Bueno, y ella sigue redefiniendo él sigue el concepto de resistencia, y ella dice que bueno, es posible encontrar resistencia a esto que la resistencia siempre estuvo vinculada a la categoría, a la idea del fracaso escolar. Entonces, cómo los chicos resistían, era la resistencia a la situación del fracaso, ¿no? Y ella dice, bueno, podemos ir un poquito más allá de eso. También podemos encontrar situaciones de resistencia que no necesariamente tienen
que ver con el fracaso escolar, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con resistir las fuerzas solo institucionales. Aunque este texto es del 2011, y hay cierto, no sé qué le pensarán, no sé qué pensarán todos y no sé qué pensará Javi y Mer, pero es un texto que es bastante crítico de lo escolar, bastante mucho, diría yo, crítico de las dinámicas escolares. Yo creo que ahí hay algo muy concreto que tiene que ver con lo situado, ¿sí? La escolarización mexicana, que es un poco la que ella conoce, por ahí Mer la conoce mejor, yo conozco mejor la otra, la que hace referencia a los ejemplos, que tiene que ver con la francesa, bueno, son un poco más intensas en términos de pensarla, por eso Bourdieu también plantea de alguna manera la reproducción como elemento, ¿no? Perdón, ¿puedo aclarar una cosa? Porque en Sí. realidad sí, la educación escolar mexicana es bastante estricta, es bastante más similar a lo que nosotros conocemos de la educación francesa que de la propia, digamos. Y por eso también como esa relación con Willis, porque Willis escribe Aprendiendo a Trabajar como un pedido del Ministerio de Educación inglés tras un proceso de transformación de la escuela técnica, digamos, inglesa, en la que habían hecho toda una reforma que suponía que más chicos obreros iban a poder avanzar socialmente, digamos, en este sentido meritocrático del término, y lo que encuentran después de 4 o 5 años de aplicación de esas reformas es que no se transforma nada, por eso habla del fracaso escolar en ese apartado Rockwell. Y, y en México el sistema educativo también es un sistema mucho más estructurado en términos de medición de la evaluación de los estudiantes, de los profesores y todas estas cuestiones para estar midiendo la calidad educativa. Entonces me parece que el texto de Rockwell viene a recuperar todas esas discusiones que incluso hasta hace pocos años generaron muchos debates académicos, pero también gremiales entre los docentes mexicanos. Espero que haya aclarado y no oscurecido. No, está buenísimo lo que dijiste, está buenísimo, me encantó. Y además me parece que es eso, por eso yo lo traía y te daba el pie. Y Francia es igual, yo creo que se los conté, el sistema educativo francés, uno entra en su aplicación del celular al sistema educativo, al sistema centralizado educativo francés, busca y puede ver en el ranking de todos los jóvenes de 16 años dónde está ubicado su hija o su hijo. En el ranking, es un ranking con nota, ¿eh? Ranking con nota. Después va a ver cómo está ubicado en el ranking de la escuela, de la región, de la escuela y del aula, con nota. Y está absolutamente naturalizado en el sistema francés eso. Está informatizado. Y después, según ranking, los chicos van a tal escuela o van a tal otra, al liceo, digamos, que vendría a ser no es la formación universitaria, sino como el intermedio entre la universidad, ¿no? Entonces, hay un sistema hiper jerarquizado e hiper fragmentado de sistema educativo. Digamos que el sistema educativo argento no es eso, digamos, todos ustedes, no es necesario que lo explique el argento, pero si hay algo que no es eso. Entonces, a veces muchas cosas de las que dice en este texto, yo cuando lo volví a mirar, uno lo leyó 20 millones de veces este texto, y además uno estuvo en la charla cuando la dio él, sí, estábamos por ahí, era como duro, digamos, ¿sí? Porque uno acá lo trata de pensar para el sistema educativo argentino, y casi que en algunas escuelas encuentra situaciones de... La condición básica es la resistencia en términos rockwellianos. O sea, uno se podría preguntar hasta qué punto encuentra otras cosas, digamos. Hay como elementos muy complejos. El sistema educativo argentino es mucho más complejo, ¿sí? Hay unas relaciones entre docente y estudiante que, bueno, producto de nuestra historia, han sido redefinidas mucho antes de lo que han sido redefinidas en los contextos en los que para los que está tensionando este texto, ¿no? Entonces, también hay que poder pensar esas situaciones. Más allá que está buenísimo esto, y más allá que vemos 1000 situaciones de esta. De hecho, el ejemplo que ella cita en relación a esto, ¿no? Yo le transcribí 2, y el docente, ella analiza algunos registros, ¿sí? Estos primeros registros son de su situación en México, y ella analiza 2 preguntas, son 2
no sé, los que no sé si lo pudieron ver el texto, hay 3 situaciones para pensar de alguna manera la resistencia, son 3 extractos, este, y hay un tercero que no lo transcribí, pero no solo analiza las respuestas, ¿sí? Sino qué implican esas respuestas. Entonces, los voy a leer para que los tratemos de analizar, ¿sí? En el primero que ella analiza es, para tener contento, el maestro pregunta, para tener contento a su Dios, ¿tenían que hacerle sacrificios humanos? Y para tener contento a nuestro Dios en la actualidad, ¿hay que sacrificar personas en relación a las culturas previas mexicanas, ¿no? Y los estudiantes responden no a esa pregunta. Ella inmediatamente plantea la segunda situación de registro, ¿no? Aquí, dice el maestro, señalando el libro, un médico naturista está curando con hierbas. Ahora, ya no se ha seguido el mismo sistema, ¿no? Cambió. Los médicos ahora curan todavía con hierbas. Escucha el silencio. Ah, miren, me quedó en el ejercicio. Ven ahí, me quedó eso ahí. Ven acá. M es el maestro, estos son los estudiantes. Acá el maestro escucha el silencio. Maestro, no me acuerdo qué era, escucha el silencio. Y él mismo o ella misma dice no. ¿Sí? Y acá Rockwell hace un análisis que tiene que ver con la experiencia, el entramado relacional en el que se monta el registro, en el que se montan las experiencias. Y dice, bueno, ante la primera pregunta, el entramado de los chicos en la actualidad va a implicar que obviamente todos digan que no, porque obviamente la cultura mexicana actual no hace sacrificios humanos, ¿no? Es como una casi obviedad absoluta. Lo que ella plantea es plegarlo sobre el otro lado, esperando la respuesta del no. Lo que ignora es el entramado relacional, si se quiere, el proceso educativo en el que están insertos esos chicos. ¿Sí? La forma de construcción, y ahora empiezo a analizar, que no seriamente Rockwell lo hace así, empiezo a analizar esto en términos de prácticas, como tratamos de plantarlo en el texto propio, y en términos de proceso de construcción de conocimiento. Ante 2 formulaciones de preguntas que tienen la misma lógica, ¿sí? Si ven la pregunta tiene la misma lógica, para esto hacían esto, ahora no lo hacemos, ¿sí? Ante A, B, C, esperando la respuesta, que ya está formulada en la pregunta, y en el primer ejercicio, donde la distancia sociohistórica es muy grande, la respuesta de no se impone. En el segundo, el docente espera la respuesta de no. Ahora, ¿qué no está teniendo en cuenta ante la misma formulación de pregunta, la misma lógica de estructuración del conocimiento, que es una práctica de formulación y de organización del conocimiento escolar? La pregunta que se autorresponde. La pregunta que en su interior tiene la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tiene en cuenta en este momento el docente? El entramado. ¿No? Ella hace unas hipótesis, unos análisis, uno podría decir, hipotetizando más, es quizás lo que pasa, es que vienen de experiencias educativas diferentes, de entramados sociohistóricos diferentes, de experiencias médicas diferentes, de experiencias religiosas diferentes. Todos esos elementos están presentes en la experiencia o en el juego en el que el pibe construye conocimiento. Entonces ella dice, ese silencio es una forma de resistencia. Es una forma de resistencia no necesariamente a la fórmula, no necesariamente a la ausencia del registro de la experiencia educativa en sentido amplio de los niños, sino es una forma de resistencia a la pregunta. Esto lo estoy agregando yo. ¿Sí? Es una forma de resistencia a los procesos de construcción de conocimiento escolares. O sea, los procesos de construcción de conocimiento escolares, por más, ¿sí?, que uno diga, formulan la pregunta de la misma manera, si el contenido de la pregunta no está entramado, bueno, no te voy a responder no o sí. Te voy a responder en términos del contenido. Y ahí hay una tensión entre los procesos de construcción de conocimiento escolar y educativo. Educativo en el sentido amplio, que tiene que ver con suponer que si yo formulo en términos escolares una pregunta, voy a recibir la respuesta en términos escolares.
Y esta es una primera tensión que sucede en los procesos de construcción de conocimiento cuando uno analiza. Todo esto además está sucediendo en términos escolares, con lo cual lo escolar y lo educativo en realidad están relacionados en el mismo proceso. Los pibes en ese lugar no dejan de ser nunca pibes que deben tener familiares que curan con hierbas cuando están enfermos. Que la abuelita le da una hierba para sentirse mejor. Todos nosotros tenemos eso. Ahora, cuando el docente pregunta, ¿sí?, está poniendo esa medicina naturista en tensión con la medicina hegemónica, con el conocimiento que se quiere construir en torno a la medicina, que es el hegemónico y que no es el naturista. Doy otros ejemplos que no traje acá, pero me vienen ahora y los traigo, que tienen que ver con la situación de registro de campo, ¿sí? Cuando hace muchos años, 10, 12 años, estaba haciendo un trabajo de campo entre niños, yo trabajé las prácticas de escritura de niños, había diferentes situaciones como esta que está narrando Elsie, y había una muy concreta que era una muy concreta que está en un artículo, creo que escribí, que analizaba cómo se combinaban un redondel y un rectángulo, ¿no? Entonces, era un dibujo para identificar redondeles y rectángulos con chicos de primer grado, ¿no?, para identificar figuras geométricas con chicos de primer grado, y la docente dibujaba un redondel con un rectángulo abajo, ¿sí?, y ponía un piso. Y le preguntaba entonces a los chicos qué era eso. Ella esperaba, ¿sí?, ella esperaba que respondieran faroles. ¿Por qué? En la localidad donde yo trabajé, hice trabajo de campo, está lleno de, los deben haber visto 1000 veces, estos palos altos que tienen arriba una lámpara grande, redonda, con un faro abajo, y ella imaginaba que estaba replicando esa situación. Otros chicos, muchos chicos, le respondían otras cosas, árboles, qué sé yo, miles de situaciones, ¿sí? Entonces, ante un mismo esquema de construcción de conocimiento, van a aparecer siempre, a tener una conceptualización del mundo social a partir de un gráfico o una pregunta, van a aparecer las experiencias de los estudiantes, de las estudiantes, que lo van a poner en tensión. Ahora, la escuela, y quizás acá está lo que recuperamos de Rockwell, y muchas veces no termina visibilizando, o en la situación de enseñanza-aprendizaje, no terminamos visibilizando esas situaciones de resistencia como experiencias de aprendizaje posible, como prácticas de aprendizaje. Las invisibilizamos. Y esto tiene que ver por las características en que adquiere la escuela, por el currículum, y porque muchas veces, porque lo que pasa en la dinámica de entre lo escolar y lo educativo, es que se están poniendo en juego las trayectorias en términos de sujetos sociales, la historia del docente, la historia del estudiante, la historia de todos esos estudiantes. Entonces, ella trae la resistencia para intentar iluminar o pensar esos espacios, esos intersticios donde se genera, por ejemplo, en este caso, el silencio como un elemento a partir del cual poder pensar estos procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la práctica. En este caso, la de silenciarse, ¿sí? Y cómo la práctica de silenciar pone en tensión una práctica de construcción de conocimiento de la formulación de una pregunta en términos escolares, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, tiren, Si no, seguimos con el de apropiación. Perdón, sobre todo eso, digamos, ese análisis aparece porque también se debe estar discutiendo con los posicionamientos hegemónicos o históricos del conductivismo, de que una buena práctica de conocimiento, de aprendizaje es estar sentado recibiendo el mensaje de docente y responder algo, digamos, como la respuesta hablada como cierre del proceso efectivo, ¿no?, del aprendizaje. Y ahí es que aparece el silencio como una práctica tan válida y que también es una manifestación del proceso de construcción de conocimiento. Claro. El silencio, la práctica esa de silenciarse, lo que trae él, si lo va a traer al final del texto, es que hay que estar atento a esos silencios. Porque esos silencios por ahí nos hablan mucho más del proceso de enseñanza-aprendizaje que por ahí muchas respuestas, ¿sí?
porque los silencios nos está hablando de otros elementos, de otras situaciones que no tienen que ver con las propias, con las que uno creía o esperaba que se iban a plantear. ¿Sí? Sí, sí, y sin duda que ahí está el juego, algo ella, en el texto ella lo plantea, es mucho más amplio, lo plantea, no necesariamente hace referencia específicamente a los procesos de construcción de conocimiento, es más una relectura que uno hace del texto para poner en relación el tema de la clase con el tema este. Ahí está Denise, por suerte me avisaban. Mientras vos le das la entrada a Denise, digo, ¿no? También pensando en el inicio de esta misma clase, como Maxi reflexionó sobre si reprogramó esta clase y la próxima, ¿no? O sea, estar atentos a los silencios, tienen que ver con ese proceso de construcción de conocimiento con Leotre. Sí. Que muchas veces tensiona, digamos, con lo que esperamos que tenga que ser una clase. Nosotros, es como que esperamos que el proceso de construcción de conocimiento en términos reales de proceso tiene orden, tiene un orden, y ese orden es el único orden posible. Y la verdad que no. Yo diría que no, y más bien es todo lo contrario. Entonces, seguro hay un orden, seguro ese orden por ahí va bien para muchas personas, pero hay otros millones de órdenes poniéndose en juego, ¿sí? Otras lógicas. Y la resistencia tiene que ver con eso, con poder ver esas otras lógicas. Todos los tres procesos que nos está planteando ella tienen que ver con esas tres lógicas. El de apropiación, ¿sí? Ella le da una vuelta de tuerca más, ¿sí? Dice, es la toma de espacios y tiempos no legitimados asignados a los estudiantes, no legítimamente asignados a los estudiantes. Es ya los estudiantes abordando espacios y temporalidades que no necesariamente eran de los estudiantes. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo donde aparece esta situación. ¿Sí? Y acá recupera a Chartier, ¿sí? a Roger Chartier, que Roger es también historiador, siempre me equivoco con la hija, con Anne-Marie Chartier, pero creo que es Roger la mujer, Anne-Marie, no es la hija. Ah, yo no, pensé que no era la generes hija. prácticas incestuosas. No, pensé que era la hija, estaba convencido. Pero es mucho más joven que él, por eso pensé que era la hija. Está bien, No, se mantiene mejor nomás, no es tanto más joven. Mira, son mis supuestos, ¿qué va a hacer? Es así, se me juega. Pero bueno, con la mujer, no quise tener una cuestión de género, ni mucho menos, y verla como hija menos que esposa, ni mucho menos. Pero de hecho a mí ella me parece mucho más interesante que Roger. Pero bueno, Roger esto retoma, ¿sí? Y dice, bueno, pensar la apropiación como un proceso multidireccional, ¿sí? Colectivo y transformador. Y acá fíjense cómo empieza a aparecer, con el concepto de apropiación, algo que vamos a ver en la siguiente clase, no en la siguiente que vamos a tener este impasse para reflexionar con los trabajos de ustedes, sino en las próximas, y empieza a aparecer la idea de lo colectivo. ¿Sí? No digo que le presten atención totalmente a eso, pero empieza a aparecer lo colectivo. En la subversión lo vamos a ver más presente lo colectivo todavía. Pero acá empieza a aparecer lo colectivo, ¿sí? Entonces ella dice, los niños toman para sí lo que quieren, lo que les interesa o conviene, lo mezclan con lo que ellos traen de por sí y lo transforman para poder comprenderlo. Los niños se quedan con esas amalgamas por un tiempo antes de transformarlas nuevamente y volverlas a utilizar. ¿Sí? Redefinen los significados. ¿Sí? El conocimiento elaborado por los niños tiene relación con los temas escolares muchas veces, pero redefinidos. ¿Sí? Ella va planteando como la apropiación con ese momento a partir de que nos apropiamos, redefinimos, usamos. En la categoría de apropiación, en Rockwell, esto no lo dice ella, es muy parecida a la categoría de aprendizaje en el constructivismo. Es muy parecida. Ella en algunos momentos hace referencia a Vygotsky, de hecho debe ser de las pocas que hace referencia a Vygotsky, pero tiene mucho que ver con lo que se entiende como aprendizaje en términos del constructivismo y del mundo más vygotskiano, ¿no? Entonces, es interesante, sobre todo es esto, y de hecho, me olvidé el nombre de esta mujer que me gusta tanto, la mexicana, que creo que es Emilia Ferreiro.
Sí, de Emilia. Emilia Ferreiro, que no es mexicana, es argentina, pero que bueno, está en México hace muchos años, y es alguien con quien dialoga Elsie Rockwell permanentemente. Emilia y la otra que está en el DIE, Mer, ¿te acordás? La que también trabaja estas cuestiones, que nosotros estuvimos ahí en el paso. Candela. No, Candela no. Candela también, pero la otra, ¿te acordás que había organizado el panel? No me puedo acordar el nombre. Ahora no me va a salir. Esa que decís, que es de la misma edad, que son Emilia, Elsie, Justa Espeleta y esta otra que no me acuerdo muy bien, que la que analizaba Hay los varias de esa carteles, edad, pero la que vos decís es una... la que analizan los carteles de- escolares. A mí me Y encanta no esa me mujer. sale. Sí, ya me va a venir. Bueno, hay como toda una escuela de gente que está dialogando alrededor del constructivismo, ¿sí? En los procesos de construcción de conocimiento. Él sí por ahí no está poniendo necesariamente el foco en eso, pero en sus planteos de las categorías de apropiación está el constructivismo jugando el partido. Está De todas claramente. maneras, ella cita siempre a Chartier y a Willis para hablar de apropiación. Claro, A pesar pero de que sí hay como en algunos textos viejos de ella alguna referencia a Vygotsky, pero quizás no específicamente para hablar de apropiación. sí, pero sí, es que es así, como vos decís, es que yo creo que tiene que ver con eso, con que el foco de ella no está necesariamente en los procesos de construcción de conocimiento. De hecho, en este mismo texto remite a Candela, ¿sí? Que es otra autora, que no sé si está esta vez en el seminario, que analiza estos procesos y que es antropóloga, ¿no? Pero porque ella no pone tanto el foco en estas cuestiones. De hecho, el ejemplo, por eso yo en el ejemplo anterior, ella lo dice, pero no se detiene a pensar la formulación de la pregunta como un ordenamiento escolar del conocimiento, como un ordenamiento de la práctica del conocimiento en lo escolar, ¿no? Y pone más el foco en la dimensión cultural y cómo incluso es más relacional de lo que uno está planteando. Bueno, y acá trae, ¿sí? Una lectura, trae un registro de ella, esta vez es en Francia el registro, de una situación en el cual están leyendo un libro de historia y están analizando, ¿sí? Una maestra de cuarto grado está leyendo un texto, les dice a los chicos que leen un texto sobre un libro de historia de la conquista romana de la Galia. La Galia es el espacio físico que más o menos hoy ocuparía el Estado francés, ¿no? Y les plantea que lean en silencio este libro histórico, ¿sí? De alguna manera, y dice ella, de pronto una voz, en el registro del Elsie Rockwell, dice, de pronto una voz interrumpe, y es la de Farouk. Lo leo porque es difícil. Farouk. Acá está. Que dice, un niño magrebí, particularmente desinhibido, que la maestra había apartado de los demás porque solía hablar demasiado con sus compañeros. ¿Sí? Acá la traigo para bardearle un ratito a Elsie. Fíjense cómo todo esto de suspendamos los valores, ¿no? Elsie Rockwell no está suspendiendo mucho los valores en el registro, pobre, con todo el afecto y el amor que uno le tiene, lo está diciendo un niño particularmente desinhibido, es un análisis de ella, ¿sí? que es un análisis de ella, ¿no? Y no lo digo, lo digo en serio, como todos en los registros vamos metiendo de alguna manera nuestros supuestos, pero es interesante en términos descriptivos, ¿no? Lo que está diciendo. Y lo más interesante, más allá del bardeo gratuito a Elsie, la idea de que es magrebí, ¿no? O sea, la relación entre todo lo que es el norte de África y Francia y España e Italia, no es necesario que yo lo explicite, ¿no? Y no es necesario que explicite las relaciones de colonialidad y de violencia concreta que se produjeron históricamente en la relación entre el sur de Europa, entre Europa en general y el norte de África, y todo África en general, pero en este caso es el norte de África, y cómo esa relación va complejizando de alguna manera la historia. Y acá estamos hablando de un chico que seguramente debe ser primera, segunda generación de francesitos chiquititos dando vueltas por ahí. El chico, ¿sí? Que según ella hablaba demasiado, estaba leyendo y cuestiona la actividad, ¿sí? Se la apropia y la cuestiona. Y le pregunta, pero que no murieron todos los galos, digamos, ¿no? O sea, si la relación es de dominación, para el niño es, pero no murieron todos los galos. ¿Sí? Y de alguna manera ella le dice, bueno, no, por eso llamamos galo romano. ¿Sí? Permanecía bajo la ley romana. Él, en el extracto que yo puse, no
no está aclarado, pero en el texto lo aclara Elsie. De la misma manera, el texto, en el análisis que hace Elsie, cuando plantea la relación galo-romana, está tratando de recuperar los aspectos positivos de la relación entre los galos y los romanos, ¿sí? Una relación, si se quiere, de colonialidad, ¿sí? Como dentro de las relaciones de colonialidad aparentemente podrían existir aspectos positivos, y él sí dice, eso implica una analogía con la relación de colonialidad entre Francia y el norte de África. Es un análisis que hace él, sí, dice ella, esto no necesariamente es así, sino es mi análisis situando todo, ¿no? Situando que es un chico que viene de ahí, situando que es otro chico. Pero además, dice él, sí, ¿cómo le pasa esto al pibe? Bueno, dice, ese chico está apelando a su experiencia educativa más allá de la situación escolar, más allá del proceso de construcción de conocimiento de la relación entre los galos y los romanos, ¿sí? De aparente equilibrio, de aparente construcción de vínculos positivos. Y dice, ¿a qué está apelando? Y esto no está en el texto, un análisis de Elsie. Bueno, está apelando a Asterix. Yo acá les puse un poco la relación, y es o sea, claramente, y este es, no sé si tuvieron la oportunidad de leer Asterix, es genial, digamos, es como obra genial. ¿Cómo se llama? Él sí relata, dice, bueno, Asterix es casi un ícono, es un ícono, de hecho, siempre que tuve la oportunidad de viajar a Francia, quise ir a la Disneylandia de Asterix, porque debe estar buenísimo, él sí la nombra en el texto, hay como una parque de diversiones donde todo es Asterix, Obelix, bueno, están buenísimos, como idea, concepto, están buenísimos, es lindo para enseñar historia, pero dice, bueno, pero no enseña cualquier historia, ¿sí? Ya que es un cómic, sino enseña la historia de la resistencia, donde todos los galos quedan reducidos a un pequeño grupo y resisten la opresión del tirano romano. Esa experiencia, dice Elsie, es la de Faraut. No es necesariamente la experiencia que el relato escolar está planteando. De hecho, hasta el gráfico mismo. O sea, yo tomé este porque es el más explícito, pero fíjense que Asterix, el galo, y le está metiendo un viaje a dos romanos, digamos, le está metiendo un uppercut ahí. Y así es toda la relación, todo el tiempo. No solo, sino que lo vencen, sino que aparte los vence con la astucia permanentemente, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leerlos, son geniales, pero es interesante. Bueno, ya dice, estos dos universos de conceptualización del mundo social, de la historia de la Galia, entran en tensión en Farouk. Y esto es la forma de estructurar conocimiento escolar, hegemónico escolar, no la escolar en general, la del currículum escolar, la hegemónica del diseño curricular escolar, entra en tensión con los procesos de construcción de conocimiento que se despliegan en otros contextos, como pueden ser en los que estos niños atraviesan, como puede ser la Asterix el Galo. Esto es permanente, por eso ella dice, los chicos toman algún aspecto, lo redefinen, lo ponen en tensión, lo modifican, lo transforman permanentemente. Pero principalmente este ejemplo es muy interesante para ver esa intersección, ¿sí? Esa intersección entre esos dos niveles. Entre el proceso educativo y el proceso escolar, a partir de ver el proceso de apropiación, ¿sí? O entre la dimensión de lo escolar y la dimensión educativo. Y además, para poder ver esto que yo le estoy tratando de traer en el centro de la escena, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Es una disputa por el conocimiento, hay una disputa por la legitimidad del conocimiento, por quién construye el conocimiento histórico de la Galia de Francia, ¿sí? Bueno, vayamos al último, si hay alguna pregunta o alguien quiere agregar algo más, será escuchado. Si no, igual después al final abrimos y vemos un poquito todo. Y el último que trae es el de la subversión, ¿sí? Y ella dice, los niños colectivamente subvierten el orden, invierten la rutina de interrogación y respuesta, alteran la máquina de asignación de turnos, toman la palabra y de pronto se encuentran inmersos en una real conversación pública. Lo copié tal cual porque me parece, es intenso, su planteamiento es muy intenso, ¿sí? Ella, cuando está hablando de la subversión, lo pone más incluso en términos de lo colectivo, o sea, es aún más colectivo. Fíjense que los ejemplos que plantea, si bien generan tensión
El ejemplo que vimos antes de la apropiación es mucho más largo, hay un montón más de cuestiones, hay otros niños interactuando, ¿sí? Hay otros niños que apoyan la posición de la docente o que de alguna manera ponen en juego y va mostrando como la tensión entre lo que los niños van diciendo en relación a este que es magrebí. Acá, ¿sí? Creo que en una parte lo dice, es cuando se les la subversión en términos de proceso, es cuando se le fue la clase de las manos. Creo que así, tal cual dice el ejemplo del... Y que debemos haber vivido 1000 situaciones, donde ya la dinámica total de la clase, de la situación áulica, ya no la controla docente, se fue para cualquier lado, es múltiple, es una gran ola que va para cualquier lado, ¿no? Entonces, para ella, colectivamente, los niños subvierten, pero no colectivamente en términos de los niños se organizan para subvertir el orden. Es la dinámica de la relación, de la actividad propuesta. Ella lo analiza con el análisis de un cuento, ahora lo vemos con la tapa de un cuento y lo que dice el cuento. Es la dinámica de enseñanza-aprendizaje que se genera un proceso de subversión del orden planteado, donde la docente iba a ir planteando cuestiones y chao, se le va toda la mierda, no hay chance de poder reordenarlo, ¿no? Y ella dice, es ese momento de subversión, acá es donde aparece Vygotsky, claramente, ¿sí? Es ese momento de subversión donde empiezan a tejerse vínculos entre los niños, vínculos que un montón de niños que están en un aula y que por ahí no tenían por qué estar en esa aula, ni se conocían, no tenían ningún vínculo previo, empiezan a construir conocimiento, empiezan el proceso educativo, yo diría, empiezan a construir conocimiento, empiezan relaciones de solidaridad, donde ese todos niños empieza a subvertir todo ese orden y se empieza a generar una situación de colaboración entre los pibes, ¿no? Yo pensaba, no solo en el ejemplo que ahora vemos de ella, sino en la situación de copiarse en el aula. Para mí, siempre que fui, ahora hace ya varios años que no doy en primaria, en secundaria, di muchos años, como 10 años en primaria, 7 años en primaria y como 15 en secundaria, y a mí me encantaba que los pibes se copien. El copiarse de los pibes es la estrategia de construcción colectiva de conocimiento. No, hay un proceso de construcción colectiva de conocimiento. Incluso el machete en sí mismo, que siempre me pareció genial que alguien pusiera hacer un trabajo etnográfico sobre los machetes, como objeto de análisis, pasa que es difícil, porque es difícil ver y difícil que los pibes te muestren los machetes, yo creo que por ahí se podría. Los machetes son geniales, ¿sí? Son geniales. Yo me acuerdo en varias situaciones de registro etnográfico o de observación de clases en las que estaba en el secundario, cómo los pibes diseñaban los machetes colectivamente. Entonces, elegían, por ejemplo, en un objeto áulico, ¿sí? Que está lleno, elegían, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un gráfico o alguna lámina que estaba puesta, y en cada lámina metían palabras aisladas. Entonces, ellos sabían la combinación entre las láminas, y eso les generaba reglas mnemotécnicas para poder recordar elementos que tenían que trabajar en la clase. Es genial. Bueno, ahí hay una organización. Por ahí son 2, 3, eran jóvenes estos ya, ¿no? 2 o 3 que se organizan, pero la subversión es la puesta en tensión de ese orden aparentemente establecido de lo escolar que ella plantea, ¿no? Y ella dice, podemos entenderla como una situación de solidaridad, y yo agregaría, de construcción de conocimiento, ¿sí? Y no solamente ella dice de oposición al orden establecido, hay que incluso verla como qué estamos generando en ese momento y qué podemos sacar de positividad analítica de ese momento. Entonces, trae el ejemplo también de Francia, sobre un libro, ¿sí? Que es donde hay una tapa. En realidad la docente lo que está pasando es varios libros de texto, ¿sí? Que son libros de texto que van a ir viendo durante las clases, digo, para que los chicos vayan leyendo, y les pregunta qué ven, ¿no? Y la docente dice, bueno, son 2 gemelos. Y les pregunta, y muchos chicos saltan, bueno, pero no son gemelos, dicen. Y bueno, pero ¿por qué no son gemelos? Bueno, porque uno es, en el texto se ven grises, pero por eso busqué la tapa. Acá claramente se ve que los pibes dicen, no son gemelos. ¿Por qué no son gemelos? Pero ahora me acuerdo si decir gemelos o mellizos. Ahora estoy dudando qué dice ella. Me olvidé. Pero bueno, había una relación de filiación. Pero no puede ser. Como algunos chicos dicen, no, pero si uno es moreno y el otro es rubio. Y otros dicen, bueno, pero pueden tener otra relación. Bueno, pero puede ser de otra manera. Bueno, pero ¿por qué entonces hay un rubio y un morocho en la tapa? Y la conversación entre los chicos se va encadenando, va derivando hacia cualquier otro lugar sobre las relaciones
de desigualdad, sobre las relaciones étnicas, va derivando el ejemplo hacia cualquier lugar, y ya la docente tiene que ir respondiendo todas las preguntas. Miles de chicos le van haciendo preguntas sobre la que ella abrió, y empieza a perder totalmente el control de la clase y no puede presentar el libro. Ella solamente quería decir, bueno, tenemos este libro, tenemos este otro libro, tenemos otro libro, y generó una pregunta que disparó y reordenó la clase para otro lugar totalmente diferente. En términos de él, se fue de mano las clases, se fue de las manos. Ahora, en vez de ver ese irse de las manos como positivo, uno podría tomar ese irse de las manos como, bueno, hay un interés real de los chicos, o hay múltiples intereses reales sobre una situación de desigualdad o de diferencia étnica, ¿no? Y él sí dice, bueno, hay que poder pensar esto también, no solo como una situación en la que se subvierte el orden negativamente de lo escolar, sino donde se crea un orden de solidaridad y trabajo entre los chicos, ¿sí? Debemos haber vivido miles de esas situaciones en contextos escolares, ¿no? Estos son los tres procesos que analiza, que tienen que ver con esto, con pensar lo educativo y lo escolar y cómo se relacionan unos con otros, y cómo en todo este proceso educativo escolar se atraviesa el proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Bueno, y antes de abrir un poquito, porque ya son mi 23, quería terminar con, porque ella en el texto hace referencia a los patios, ¿sí? Cuando lo vean, yo voy a volver a cargar, si no es voy a revisar si están todos, como decía Fátima, y voy a volver a cargar, si no es si el que está es el de la conferencia, que no tiene las imágenes, voy a cargar el del libro, esto está en un libro también, donde están las imágenes, ¿sí? Donde ella empieza... Perdón, Maxi. Sí. Acá el compañero Santiago escribió una pregunta en el chat, No, el chat ni lo en la veo. cual dice que no puede usar el micrófono, así que me parecía, antes de Dale, irnos, dale, él pregunta, venga, con intersticio, Rockwell siempre hace referencia a situaciones en donde los alumnos tienen cierto grado de libertad que no se limita a la relación docente-estudiante. A ver, repetímela porque no la termino de entender. Vamos, con intersticio. Sí. Rockwell siempre hace referencia a situaciones en donde los alumnos tienen cierto grado de libertad que no se limita a la relación docente-estudiante. Me pierde la segunda parte, pero a ver, vamos a intentar entenderla. No sé si con intersticios, ella se refiere a la relación. No se refiere, nunca analizamos a los estudiantes solos, ¿sí? Fíjense que todos los ejemplos son de relación, por más que se construya o no se construya, por más que vaya y venga, pero siempre es la relación el intersticio. Lo que pasa que ella elige, ella en el texto narra y analiza cómo elige ver o hacer trabajo de campo recuperando la perspectiva de los niños, ¿no? En ese sentido compartimos campo con él. Si es raro, en general hay muy poco laburo de trabajo de los niños, ¿sí? Porque es difícil hacer trabajo de campo con niños. Entonces, trata de recuperar el punto de vista de los niños. Entonces, ella está analizando el punto de vista de los niños, pero no quiere decir que no está analizando la relación. En el intersticio están todos los sujetos puestos en juego, ¿sí? Y básicamente, por intersticio, ella está queriendo poner el foco en ese aspecto que aparentemente aparecería invisibilizado en los análisis teórico-conceptuales, ¿sí? El silencio, como el silencio cuando habla de la resistencia, la redefinición o la duda que le genera el lugar de los galos a Farouk, ¿sí? Siempre tiene que ver, y esa situación que no es particularmente analizada por la teoría educativa, la teoría clásica educativa, es donde ella dice, bueno, pongamos el foco. Y en general tienen que ver con prácticas, por eso yo traigo la categoría de práctica, con haceres de los sujetos, ¿sí? Con poner la mirada en algo que hace, una pregunta que parecería ser que pasa de largo, que es la de Farouk, o una situación como un silencio, donde uno no registraría el silencio, ¿sí? Pero siempre es la relación, siempre es la relación. Sí. Perdón, no, me parece que creo entender a dónde apunta la pregunta de Santiago. Dale. En realidad él cuando habla de la relación docente-estudiante, y que lo diga él con sí o no en tal caso, se está refiriendo porque el ejemplo que da Elsie Rockwell del patio, ¿sí? Ahí ya no intervienen docentes, y ella lo especifica, ella dice que
que este juego, digamos, se va haciendo y reproduciendo con el paso de las generaciones y que ningún adulto está al tanto de cómo se juega, que aparentemente se lo van transmitiendo entre ellos y van como construyendo conocimiento en relación a lo que sucede en el patio sin que haya, digamos, intervención de docentes. Entonces, justo en este ejemplo, me parece que la libertad que tienen, ¿no? La tienen sin adultos mirando lo que está sucediendo. O sea, como que ningún adulto registra, digamos, que está sucediendo eso, sin embargo, viene de varias generaciones la transmisión de un juego, digamos, intergeneracional, ¿no? Sin pensar a los adultos como personas que lo enseñan o hacen una bajada. Creo que quizás se refiere a eso, no sé si estoy en lo cierto, Santiago. No se estaba esperando a ver si Santiago decía, movía la cabeza o algo. A ver, igual, con el ejemplo del patio, ojo, que él sí diga que no hay adultos registrando, no quiere decir que en el patio no haya adultos. ¿Sí? No, Eso es claro, importante. no es que eso, no haya adultos, sino que estos adultos, digamos, no participan de este proceso de construcción de conocimiento, transmisión del juego. O eso es ok. lo que interpreto yo, ¿no? El texto ya lo leí unas cuantas veces. Sí, ok. En ese sentido podría ser entendido de esa manera que lo están planteando ustedes. Yo tiendo a pensar que es imposible que no haya adultos en ese proceso de transmisión, ¿sí? Pero acá ya estamos haciendo análisis del texto. Pero en cualquier situación donde haya niños interactuando y construyendo elementos simbólicos, incluso por omisión, también va a haber adultos, digamos. Quizás no los vemos registrándolos, pero incluso el mismo ejemplo que ella pone, digo, no sabemos, porque no habría que historizar el ejemplo, en la segunda foto, donde la foto del presente vieron que construye un aula que se impone sobre esos caños donde aparentemente jugaban los niños, hay una intervención de un conjunto de adultos sobre ese espacio en el cual los niños jugaban. Porque son dos niveles de análisis. Uno, el del proceso de construcción de conocimiento intergeneracional de pasaje del juego, y otro, el proceso de construcción de conocimiento de uso del patio. ¿Se entiende? Son dos niveles que están jugando al mismo tiempo ahí. En uno es la transmisión intergeneracional en relación a las reglas del juego y la apropiación de ese espacio por parte de los niños, y en el otro, la apropiación del espacio por parte de los adultos, pero que intervienen sobre los niños, en relación al patio. ¿Se entiende? Están los dos niveles, y por eso es interesante, y por eso las imágenes lo que tienen de interesante es que cualquiera de los dos razonamientos es válido. Cualquiera de los dos razonamientos es válido. Ahora, más allá de todo eso, los intersticios no son los espacios de libertad de los niños. Eso lo respondo concreto. Él sí nos está refiriendo a intersticios como espacios de libertad de los niños. De libertad que habría que ver qué entendemos por libertad. En todo caso, los intersticios serían esos espacios, pero esto no lo respondo solamente por este texto, lo respondo por conocer el trabajo en general. Los intersticios serían esos espacios, ¿sí?, no visibilizados en términos hegemónicos en relación a procesos de construcción, sea de lo que sea, de resistencia, de apropiación, de subversión o de conocimiento. La situación intersticial no es solamente que los chicos se meten por una grieta para hacer algo que los adultos no están viendo, sino es el doble juego de la categoría, es poner el foco en la mirada, como antropólogos, como analistas, como historiadora en el caso de ella, sobre aspectos que teórico-conceptualmente no están visibilizados en términos generales para el análisis. ¿Se entiende? Ella está jugando con los dos niveles en el sentido de la intersección. ¿Se entiende? Pero bueno, ahora lo volvemos. Y que se conecta con su frase siempre de documentar lo no documentado. Y que se conecta con la frase, exacto, está buenísimo, Gon. Y que se conecta con la frase de ella de documentar lo no documentado. Sí, exactamente. Lo no documentado serían todas esas cosas. Ahora, no necesariamente es que son de niños o de adultos, ¿sí?
tiene que ver con la relación, siempre va a estar pensando en procesos relacionales. En este texto parecería ser que el foco lo pone en los niños, pero no, porque fíjense que después los ejemplos tienen que ver con la relación adulto-coso, incluso el del mismo patio tiene que ver con la relación adulto-coso. Pero puede ser analizado como lo interpretaste vos, Fátima. Si nos ponemos en el foco de cómo fue transmitido intergeneracionalmente el juego, bueno, uno podría decir que quizás ahí hay un espacio en el que la transmisión intergeneracional no fue visibilizada por los adultos, ¿sí? Sin duda, podemos verla. Ahora, eso en términos de la dinámica de lo escolar, en términos de la dinámica de la categoría intersticios como categoría para analizar la realidad social, nosotros como investigadores sí estamos viendo la relación adulto-joven en esa situación del patio, ¿no? Por eso yo traía pensando en cómo el patio se transformó, el uso del espacio. ¿Sí? Fíjense cómo el uso del espacio, nada, traje una cosa que tiene que ver con un registro de niños jugando, que es lo que el uso habitual, y las maestras ahí, donde pasaban miles de cosas, y lo que vivimos en los últimos tiempos, ¿no? El patio como un espacio en el que se despliega todo esto que antes sucedía por fuera del patio, donde el patio suspendía, si se quiere, la lógica de construcción de conocimiento específicamente escolar. Lo escolar, en términos de ordenamiento, avanzó de manera inmensa sobre el patio. Acá, esto es lo escolar con una dinámica de tensión de lo escolar que vemos en la dimensión áulica. Fíjense cómo el proceso de transformación del patio nos permite analizar cómo es dinámico, cómo es histórico, cómo es cambiante, y cómo los sujetos van redefiniendo permanentemente los usos del espacio. Lo traía como ejemplo, lo traía como situación, porque realmente creo que patios, salvo en situación de gimnasia o salir a una charla, pero patios con situación de chicos aprendiendo, enseñando aprendizaje, vemos mucho, pero incluso el salir al patio es, por lo menos lo que trabajamos en primaria, trabajando investigación, es de alguna manera suspender, ¿sí?, las reglas áulicas escolares. Nos sentamos en ronda, hay una cierta libertad diferente, hay un juego novedoso. Acá fíjense que hasta, yo no es que lo busqué, pero hasta los niños me dan situación de tristeza, porque bueno, además debían estar, ¿no? Porque lo que estamos viendo es re heavy. Pero cómo le sacaron el banco, ¿no? O sea, no te vas a sentar en el piso, no te vas no, te vas a sentar en el banco, ese cuadrado, dividido, separado, donde vos estás acá y el otro pie está acá, ¿no? Lo interesante me parecía de esto es como situaciones que implicarían analizar procesos de subversión, de apropiación, también suceden por parte de los adultos y por parte del sistema educativo. Acá hay un proceso de apropiación y redefinición total del espacio patio por parte del sistema educativo. Y también eso implica que las prácticas de los chicos se transformen en ese proceso de redefinición, ¿no? Bueno, voy a cortar. Tac. Y bueno, nada. Abro preguntas, comentarios, ampliaciones, no sé si alguno quiere ampliar algo más, decir algo más. Los escucho. A mí particularmente, como que en relación a la clase anterior, que terminamos ahí todos como asimilando lo que había sido, y en función a lo que expuse yo sobre mi tema, todo lo que hablamos hoy me viene bárbaro para seguir pensando justamente todas esas prácticas que yo voy observando en el aula por parte de los estudiantes y que voy registrando y cómo son clasificadas por la docente o por el equipo docente de la escuela, esta idea que yo mencioné la vez pasada, o categorías que van apareciendo como bajo rendimiento, preocupación por el bajo rendimiento de ciertos estudiantes o de los estudiantes, o preocupación porque los estudiantes que vienen de la primaria vienen sin normas, sin cultura escolar, y que básicamente la preocupación de la escuela es que aprendan eso en los primeros años para después poder, no sé, trabajar con contenidos, qué sé yo.
como que hay un planteamiento así desde la escuela, ¿no? Y a mí me interesa registrar todo lo que los estudiantes están haciendo, no todo lo que están haciendo, bueno, puedo registrarlo todo, sino esa cosa de, al sentarme yo en el banco con los estudiantes, estoy más cerca de esas prácticas, me involucran a mí en cierto entramado, y yo siento que está buenísimo lo que pasa. Pasan cosas, más allá de lo que pienso yo, ¿no? El registro de eso me interesa. Por ahí yo decía la vez pasada, no sé cómo, yo no tengo dudas de cómo lo voy a analizar, porque eso es parte del proceso, lo tengo que ir encarando, sino que también voy como, el estar acá es ir comprendiendo o seguir profundizando abordajes conceptuales, teóricos, y la clase de hoy en términos de los intersticios y todo eso, o de documentar lo no documentado, o de cómo, cómo ir observando los registros, resignificando ciertas cosas que están registradas como prácticas que hacen a la construcción de esa cotidianidad en ese aula. Así que bueno, particularmente, ponele, hoy hablábamos del silencio, qué sé yo, pero yo en mis registros puedo empezar a pensar en el momento que piden sacar el celular y escuchar música para estar en el aula, en el momento en que están hablando entre ellos y de repente capaz la docente dice no, o lo separan, porque si juntos hablan mucho, pero yo he estado cerca de esas situaciones que están hablando y capaz estaban hablando de otra materia o de una tarea o capaz estaban hablando de una película, qué sé yo, porque estaban teniendo una conversación re zarpada y de repente eso es subvertir la clase, ¿no? Como no estar cada uno con su contenido. Entonces, bueno, nada, todo lo que se habló hoy me permite seguir pensando en cuáles son, en cómo pensar esas prácticas que tengo un montón en el registro, y por ahí el desafío siempre es cómo ubicarlos, cómo ubicarlos en la construcción del objeto, del problema o del análisis. Eso. Sí. Hola. No, y Escucha, como Javi. decíamos antes, para sumar a esto que dice Gonza, pero para que sirva para ejemplo también para otras y otros, digo, estas prácticas o estos eventos que vos estás mencionando no se pueden entender, o tal vez no sucederían, o sucederían de otro modo, si no ponemos a esta escuela que vos estás trayendo en el contexto de otras cosas que también estuvimos analizando, que tiene que ver con la obligatoriedad de la escuela secundaria, con que esos sujetos que vos ves en la actualidad, tal vez años atrás no estarían en esa situación, estarían en otras, hoy están en instituciones escolares, están atravesados por el EPA que vos comentaste la otra vez, y cómo se implementa a través de materiales concretos que son cuadernillos que provee el Ministerio de Educación, que tienen cierta tendencia o ciertas ideas de cómo imponer, bajar, establecer, influenciar, no sé, a los docentes para hacer estas cuestiones. Bueno, en el marco de todo eso, ahí podemos empezar a pensar, poner en relación todas estas cosas y empezar a hablar de procesos, ¿no? Me parece que ahí está interesante. Sí. Y se va armando el collage que querés armar, el lío que tenés en la cabeza. Buenísimo, gracias, Javi. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más, o quiere ampliar algo más. Si no, lo que vuelvo es a reiterar el trabajo. Digo, también Gon corre con una ventaja, ¿sí? Que en relación a estos textos, que él trabaja, no ya está cursando el seminario, él es parte del equipo en el que estamos nosotros, entonces, digo, por ahí aparecen esas cosas y está bueno tomarse un tiempo para pensar. Por eso dije hoy, lo repito para las que no está, para Denise creo que no está, pero lo dejo grabado para las compañeras si lo ven después, que la próxima clase, la idea es tomarnos como un respiro,
respiro de esta bajada teórica, que viene siendo intensa, ¿sí? Viene siendo intensa, más allá de la lectura en la lectura, tomarnos un respiro, ¿sí? Por eso para la próxima, no se preocupen por qué leer. ¿Quieren leer algo? En términos de cronograma, lean el texto de los intersticios, ¿sí? Es clave, léanlo, es importante que lean ese texto. Lean el de Boyer, ¿sí? Está en inglés creo que les pasa, bueno, lean el texto mío, a ver qué les permite pensar en la relación entre cómo pensar el aprendizaje y la relación con la práctica, ¿sí? Pónganse en juego con esos textos, pero básicamente vamos a suspender la cuestión de los textos como para la siguiente clase, y la idea es trabajar con sus problemáticas, sus temáticas, sus intereses, ¿sí? No tienen que tener algo totalmente definido, no es que tienen que traer, no es un taller de metodología, acá nadie va a evaluar si está bien escrito, si está mal escrito, no interesa nada de todo eso, lo que interesa es que lo hagan, ¿sí? Que lo escriban, nada más, y que lo compartan, que se animen a compartirlo entre todos, ¿sí? Y les estoy pidiendo que lo escriban, porque a veces cuando uno lo dice oralmente, parece que cierra. La escritura, no me voy a enroscar con los efectos que tiene, porque tenemos un seminario sobre qué implica la escritura en relación al proceso de construcción oral, nos obliga a condensar, nos obliga a reducir y a explicitar. Tiene ciertas reglas más ordenadas, entonces está bueno que lo hagamos. Entonces, en principio, yo les pido que, igual después lo paso por el mensaje, pero les pido que seleccionen un tema, el tema en general se selecciona, ¿sí? El tema puede ser un problema social, general, ¿sí? Que construyan si pueden, o que tengan, si ya tienen preguntas para hacerle a ese tema, o sea, un tema, preguntas, el que tenga barra a partir de esas preguntas, construir una problemática, que es el problema o las preguntas que uno le hace a ese tema, ¿sí? Y finalmente, un referente empírico, un espacio donde queremos pensar eso, ¿sí? Y si es una discusión teórico-conceptual, bueno, me interesa pensar esa discusión teórico-conceptual a lo largo, no sé, de la historia, en este periodo, en este momento, en relación con estos autores y todo eso, ¿sí? Entonces, estos tres elementos, tema, problemática y referente conceptual, problemática barra preguntas, ¿sí? Le pido que las traten de escribir, pero un párrafo, ¿sí? No imaginemos más, bueno, quieren más que un párrafo, pidan más que un párrafo, pero traten de ser sintéticos, tengan en cuenta que la idea es compartirlo con el otro. O sea, habilitar el compartir, y yo voy a poner compartir, tac, y ustedes van a compartir su texto escrito. También pueden compartir una imagen, un objeto, un espacio que a ustedes les permite, les dispara las preguntas esas. Como no sé, hoy vimos el cuadro, la tapa del libro, bueno, entonces quiero pensar, o la relación entre un registro y cómo él sí construye la relación con Asterix, digamos, pueden construir eso. El objeto que traigan para compartir puede ser múltiple, ¿sí? Pero traten de traer algo mínimamente escrito, ¿sí? Que les permita a ustedes delimitar, ¿sí? Para hacer el ejercicio y para no llegar porque además a nosotros nos interesa que entreguen los trabajos, que terminen, que aprueben el seminario, básicamente es importante eso. Entonces, vamos a ir construyéndolo de a poco para que cuando lleguen, ya a fin de la cursada, tengan el objeto escrito, donde lo leemos, vemos qué definimos y el seminario está dentro, ¿no? Que pasan 2 años y medio. Max, si te acordás el seminario ese que di, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero bueno, te creo. Entonces, la idea es, tratemos de evitar, por eso nos parece más interesante. Y si a esas tres cosas que les planteo, hay algún autor o algún enfoque, alguna cuestión de lo que estuvimos viendo que les permite articular, genial. Y no se preocupen si el tema parece ser que no se termina de conectar con la temática del seminario, la trabajamos, vemos cómo lo podemos conectar, vemos qué autores le podemos aportar nosotros para conectarnos, ¿sí? Así que el próximo encuentro, que es el viernes de la semana que viene a las 3 de la tarde, los protagonistas y las protagonistas van a ser ustedes, ¿sí? Así que la idea es que traigan, ¿sí? Y vamos a compartir, nosotros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la otra compañera que no está, 7. En las 2 horas, con 15 minutos para cada uno, 20, vamos armando el juego y cada uno va exponiendo y nos va a permitir ir y venir
con lo que tienen. Y si llegan a poder escribirlo antes del viernes de la semana que viene, yo lo voy a mandar por mail, ¿sí? Mándenlo, compártanlo con todos, ¿sí? Que si lo leemos antes, mejor todavía. Mejor. Si por esas casualidades de la vida el jueves lo tienen armado, bueno, se meten al campus y nos lo mandan a todos. ¿Sí? Genial, lo tenemos de antes. Pero bueno, yo sé que en la vida en la que estamos, las temporalidades son novedosas. Entonces, nada, y aparte no quiero romper la tradición de la carrera de antropología de hacer todo último semestre. Entonces, es una tradición que no tenemos que romper, una tradición importante. Total, seguimos alto en los rankings mundiales. Bueno, nada. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, bueno, supongo que pensaré el silencio, no como lo pensó ese docente, sino el silencio como, bueno, son las 5:10, Max, y estamos bien, nos vemos la próxima. Así que, saludos a todas y todos, y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chao, hasta el viernes. Chau, chau. Chao. Chao, Chao, hasta hasta luego. luego. Hasta luego.